Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 6 al 8. Y está escrito de la siguiente manera: pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Oremos. Señor, te damos las gracias en esta preciosa mañana que nos concedes esta oportunidad de presentarnos delante de ti como un solo hombre para adorarte, para buscarte, para recibir de ti la instrucción, las ordenanzas, el consejo, el aliento y el alimento que necesitamos para continuar nuestro peregrinaje en esta vida. Porque no somos de este mundo, porque nuestra morada, nuestra casa, el lugar al que pertenecemos, no es este mundo, sino que es en tu presencia. Y mientras estamos en este cuerpo, estamos privados de que esta realidad se manifieste de forma plena. Por lo tanto, nos estamos preparando para ese momento en el cual seamos despojados de este cuerpo de muerte. Seremos finalmente libres de este cuerpo que peca, de este cuerpo en el cual dudamos, nos debilitamos, nos enfermamos y nos alejamos de ti. Pero hoy has dispuesto que tu palabra venga a tiempo para moldearnos, para estremecer nuestro corazón y para recordarnos que hay algo más valioso que todo lo que existe. Y eres tú, Señor. Permítenos hoy enfocar nuestra mirada en ti y deleitarnos en tu palabra. Háblanos, Señor, que tus siervos oyen. Hoy vamos a ver el tema, la virtud del contentamiento. La virtud del contentamiento. El tiempo que nosotros vivimos, entre otras cosas, se caracteriza porque es un tiempo que tiene grandes comodidades. Es muy fácil transportarse de un lugar a otro. Es más fácil tener medicamentos a nuestra disposición, tener procedimientos médicos que nos ayuden a eliminar muchas enfermedades. Hay más tecnología, hay más información, hay muchas oportunidades, más oportunidades que en otros tiempos. Y estas son características propias de los tiempos que vivimos. Vea todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor y tenemos a nuestra disposición. Y sin embargo, estos tiempos donde existe todo eso, también se caracteriza porque es el tiempo en el cual vivimos más ansiosos, vivimos más cargados, más inquietos, más frustrados y paradójicamente más descontentos con esas cosas que tenemos. Nunca el hombre tuvo tanto y nunca el hombre estuvo tan vacío. La cultura moderna ha construido toda una filosofía de vida basada en el descontento, precisamente en lo contrario que la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de manifestar como una virtud, y es el contentamiento. La publicidad existe para hacer sentir que lo que tienes no es suficiente. La sociedad nos enseña que siempre necesitas algo más. El corazón caído cree una mentira, que la felicidad está en aquello que precisamente yo no tengo. Pero la palabra de Dios nos viene ahora a decir que no es así.
destruye completamente la mentira que se nos ha implantado, que se nos ha enseñado. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que la piedad, y entiéndase la piedad aquí como la vida cristiana, como la puesta en práctica de los principios evangélicos que encontramos en la palabra, y viviendo en ellos es que nosotros desarrollamos también nuestra vida, nuestra cotidianidad, nuestros proyectos personales, nuestro trabajo, nuestros emprendimientos, las acciones domésticas, los quehaceres domésticos, todo. Pero dice acá, la piedad, entonces, va a ser de gran ganancia cuando va acompañada de algo, y es el contentamiento. Entonces aquí podemos observar un contraste. Por un lado, el mundo, la carne, Satanás, nos dice que la ganancia está en tener más. Pero Dios dice que la ganancia está en estar plenamente satisfecho en Él. Y esto ha sido así desde el principio. ¿Cuáles fueron las palabras de Satanás hacia Eva? ¿Acaso no estaba bien Eva? ¿Le faltaba algo a Eva? Tenía un esposo, tenía comida, no tenía frío ni calor, lo tenía todo. Pero Satanás implanta una idea. Es que Dios quiere que tú no tengas esto, que lo vas a obtener si comes del fruto prohibido. Y eso es lo que ha sucedido siempre y sigue sucediendo hasta hoy. Sigue sucediendo hoy en día. El mundo dice, cuando tengas esto serás feliz. Pero Dios lo que dice es, ya me tienes a mí, lo tienes todo. Deberías de estar pleno y deberías de estar satisfecho porque me tienes a mí. Y continúa diciendo el apóstol Pablo, porque nada hemos traído al mundo. Así que nada podrás sacar de él. ¿Qué cosa tú has traído a este mundo? No has traído nada. Por lo tanto, tú no puedes sacar nada de este mundo. Entramos sin nada y paradójicamente vivimos aferrados a todo lo que tenemos, a todo lo que este mundo nos da y nos ofrece. Nos aferramos a las ideas que consideramos que representan para nosotros lo más importante y lo que realmente deberíamos de tener cuando salimos sin nada. Llegados a este punto, entonces podemos ver que el problema del hombre no es la falta de cosas. El problema no es que te haga falta algo. El problema del hombre está en que estás descontento. Crees que te falta algo y por eso no hayas contentamiento. Así que el contentamiento no es entonces una emoción, no es tener una personalidad tranquila. Tú puedes tener una personalidad tranquila y estar descontento. También no es resignación. Contentamiento no es resignación. Alguien que se resigna es, ya ni modo, eso es lo que Dios quiso. ¿Para qué voy a estar peleando con Dios? ¿Eso es lo que Dios te pide? No, esa es resignación. También no estamos hablando de apatía. El contentamiento es una virtud espiritual profunda. Es una gracia que Dios nos concede solo y exclusivamente cuando el corazón ha entendido que no hay nada más valioso en este mundo que Dios, y ahí hayas placer. Dios no solo quiere que tú aceptes su voluntad, Dios quiere que te deleites en ella. Y lo voy a repetir, Dios no solo quiere que tú aceptes su voluntad, Dios quiere que te deleites en ella, en su voluntad. Aún y esta duela,
Deleítate en eso. Aun y esto no sea lo que a tus ojos es una buena idea. Porque delante de nuestros ojos nos atrevemos a ofrecerle mejores ideas a Dios. Y creemos que Dios necesita de nuestros consejos. Tú no puedes aconsejar a Dios. Tú no puedes creer que tu idea es mejor que la de Dios. Tú no puedes creer esa mentira y ese engaño de la carne de que tú puedes darle a Dios una mejor versión de las cosas y eso va a ser mejor, o un mejor plan. Porque Dios no tiene plan B. Dios decreta, Dios ordena y eso es lo que se cumple. Y eso es bueno. Y eso es agradable. Y eso es perfecto. Y en eso Dios quiere que tú halles deleite y consuelo. Vamos a ver entonces, a la luz de la Escritura, la naturaleza del contentamiento. Vamos a ver el pecado del descontento. Vamos a ver las áreas donde el descontento generalmente y mayormente gobierna la vida. Vamos a ver la clave para hallar contentamiento. Vamos a ver a Cristo como aquello que nos hace vivir plenamente satisfechos, para que finalicemos teniendo un examen de nuestro corazón, para que la palabra de Dios te confronte y sea aplicada a tu corazón y digas, hoy el Señor me ha hecho que me dé cuenta de que estoy viviendo en el descontento o estoy viviendo en contentamiento. Así que quiero pedirle, mi hermano, que escuche con seriedad, porque este mensaje confronta el corazón. Muchos profesan amar a Cristo, pero viven como que si Cristo no fuera suficiente. Decimos, Cristo eres mi todo suficiente, pero nada más como una expresión verbal. Y ese es un problema. Porque esta expresión, más allá de que sea verbal, debe de ser la realidad del creyente todos los días de la vida. Dios quiere que nosotros vivamos la vida cristiana desprendiéndonos de este mundo. ¿Por qué? Porque no puedes sacar nada de este mundo. Porque todo lo que es de este mundo es materia y es algo vano. Si no es materia, es algo vano. Para que usted y yo nos enfoquemos en aquello que tiene una trascendencia eterna. Dios quiere que te deshagas de lo terrenal. Dios quiere que te desprendas de lo que este mundo te da, para que te enfoques en aquello que tiene una trascendencia eterna. Que te deshagas de lo terrenal, para que abraces lo espiritual, aquello que es eterno. Dios quiere que dejes de ver lo terrenal y anheles lo celestial y le des el valor y la prioridad en tu vida que le corresponde. ¿Por qué? Porque solo el alma contenta y satisfecha en Dios puede experimentar el cielo en la tierra. Solamente aquel que está contento con Dios, aquel que está satisfecho, puede realmente ser feliz. Y no porque sea libre de sufrimientos, porque el hecho de estar satisfecho en Dios no significa estar libre de sufrimientos, estar exento de dolores, no, sino porque está completo en Cristo. Él no está completo por lo que tiene, sino que Él está completo porque Dios lo tiene a Él. Este estado del alma, hermanos, del contentamiento, solo puede ser alcanzado por aquellos que están satisfechos en Dios. Las aflicciones no lo sacuden, las enfermedades no lo perturban, y aunque este mundo, como decíamos hoy en el discipulado, produce espinas y produce cardos, el hombre satisfecho en Dios, contento en Dios, aún en este mundo que produce espinas y cardos, siempre va a la tierra prometida donde haya leche y miel.
en presencia de Cristo. Y tenemos grandes ejemplos en la palabra de Dios. Tenemos al apóstol Pablo y Silas en la cárcel, teniendo cepos en sus pies para no moverse. Y los encontramos cantando. No están exentos de sufrimiento, pero están claros de quién los tiene a ellos. Y están claros en su mente a quién pertenecen. Tenemos a Job bendiciendo a Dios ante la pérdida de todos sus bienes. Así que, hermanos, queremos ser verdaderamente plenos en Dios, verdaderamente felices. ¿Quién no lo quiere? Está de más la pregunta, porque sé que todos queremos ser felices. Niños, ustedes quieren ser felices, ¿no? Todos queremos ser felices. Queremos que no nos falte nada. Queremos sentirnos plenos. Pero entonces, hermanos, no busquemos la felicidad en la salud. No busquemos la felicidad en los amigos. No busques la felicidad en relaciones. No busques la felicidad en el dinero. No busques la felicidad en el conocimiento, en el saber. No te resguardes en cada una de estas cosas que son vanas. Un hombre puede haber acumulado conocimiento a lo largo de años, adquirir un doctorado en filosofía y en sus 70 años tener una enfermedad como el Alzheimer y perder todo el conocimiento que acumuló. Una persona puede acumular riquezas durante muchos años, trabajo de muchos años, pero un día una situación económica, macroeconómica, afectar su economía y que todos sus miles de dólares pasen a valer nada. Y eso puede pasar de la noche a la mañana. Tú puedes tener planes maravillosos en tu vida y de pronto el Señor decide cambiarlos, porque Él quiere hacer siempre su voluntad. Y tú puedes decir, yo voy a hacer esto y lo otro, pero el Señor puede un día desbaratar los planes. Así que no puedes estar confiando en tus planes, en tu capacidad, en tu dinero, en tu salud. Un día de pronto el Señor dice, no hay salud hoy para ti. Y no hay salud. Dice Jeremías 9:23, así dice el Señor, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso en su poder. Cosas que anhelamos. Tú deseas tener sabiduría, tú deseas tener poder. Dice, ni el rico se gloríe en su riqueza, tú deseas tener riquezas, pero si hay algo que debería haber en tu corazón, que sería ese gozo, no debería de producirse por estas cosas, sino dice, gloríese en esto, de que me entiende y que me conoce. Esto es más glorioso que la riqueza de este mundo, que la gloria de este mundo, que el poder de este mundo, que la sabiduría de este mundo. Esto es más hermoso, más espléndido, que entiendes al Señor, que le conoces al Señor. Pues yo soy el Señor que hago misericordia. Entonces, si tienes al Señor, tienes misericordia. Si tienes al Señor, tienes la justicia de Él. Si tienes al Señor, tienes la complacencia de Él, porque dice, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Dicho de otra manera, Él mismo te da aquello que le complace a Él. A ti no te debe de importar tu complacencia como fin último, sino la gloria de Dios y en eso hallar complacencia para ti. Si hay algo que te producirá la mayor felicidad y gozo, no es todo lo anterior. No es el poder, no es la riqueza, no es tener autoridad sobre un grupo de personas, no es manipular a la gente. Es una cosa que debería de traerte pleno gozo.
es que conoces al Señor y Él te conoce. Es que tienes una relación con Él y Él se complace en ello, dice el texto. Por lo tanto, tú debes hallar complacencia en eso mismo. No puedes aceptar esto. No puedes aceptar la mentira de la carne de que tú realmente puedes estar pleno y satisfecho en algo que ni siquiera Dios se complace. ¿En qué se complace el Padre? En el Hijo. Por lo tanto, tú también debes hallar complacencia en el Hijo. Hablemos de la naturaleza entonces de este contentamiento que nosotros hablamos. En primer lugar, me gustaría decir que el contentamiento no es algo natural, no surge en automático. El apóstol Pablo en Filipenses 4:11 dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y ahora prestémosle atención a la primera palabra aquí importante. Dice, he aprendido. Entonces, el contentamiento es algo que se aprende. Tú no naces aprendido en cuanto a contentarte. El hombre natural nunca está satisfecho. Por eso debes de aprender a contentarte. Vea, un niño, por ejemplo, nunca está satisfecho. Siempre quiere otro carrito, siempre quiere otra muñeca. Nunca está satisfecho. Un joven nunca está satisfecho. Siempre quiere más, algo de lo que quiera. Más deporte, más tiempo libre. Claro, nunca quieren más tareas, pero sí siempre quieren otro tipo de cosas donde consideran que hayan satisfacción. Un adulto nunca está satisfecho. Siempre quiere más, más, más y más. Y los ancianos también siempre quieren más. Entonces, niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos siempre queremos más, porque naturalmente nacemos con una insatisfacción, porque el corazón caído siempre quiere más. Por eso entonces, aquí el apóstol Pablo nos dice algo que nos enseña mucho, y es que debemos aprender a estar contentos. Debes aprender. El contentamiento no lo heredas, no se produce por los años. He conocido hombres jóvenes, maduros, contentos con lo que tienen, que son creyentes. Y he encontrado también hombres ancianos, inmaduros, que no se deleitan en el Señor, que están amando este mundo. ¿Por qué? Porque esta madurez y este contentamiento se debe de aprender y no viene en automático con los años. No se produce por la experiencia natural. Se aprende en la escuela de Cristo. Entonces el contentamiento es un estado del alma donde hay gracia manifestada de Dios hacia nosotros y luego nosotros respondemos en quietud, sometiéndonos libremente al Señor con un deseo desde lo profundo del corazón. Decimos, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, pero al decirlo hallamos deleite. Porque sé, Señor, que tú no te equivocas. Sé, Señor, que tú siempre quieres lo mejor para mí. Sé, Señor, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sé, Señor, que tú estás conmigo en medio de esta angustia. Y hallo deleite en eso. Así que esto es profundo. No es simplemente aceptar la voluntad de Dios, es deleitarse en la voluntad de Dios. ¿Qué más debo de aprender acerca del contentamiento? Hermano, el contentamiento, según lo que dice el apóstol Pablo, entonces, es independiente de las circunstancias. Por eso dice, he aprendido a contentarme. Dice, cualquiera que sea mi situación. Filipenses es una carta carcelaria.
El apóstol Pablo está escribiendo desde la cárcel. Hay prisión, hay persecución, hay escasez, hay rechazo, hay peligro, su vida está corriendo peligro, hay sufrimiento. Y él nos está enseñando ahora que ha aprendido lo más importante y lo más provechoso. Lo más provechoso para tu vida es aprender a contentarte con la circunstancia que Dios en su soberana voluntad ha querido darte a ti. Si hay algo provechoso que debes de aprender, es a contentarte. Por eso dice, he aprendido a estar contento. Ese conocimiento, ese entendimiento, ese aprendizaje no fue adquirido de forma natural. Depende de su corazón necesitado que conoce al Señor. Y eso no es lo que dice el mundo. El mundo dice, cuando cambien estas circunstancias, ahí voy a estar feliz. Pero el creyente maduro dice, estoy bien. Porque las circunstancias que tengo hoy son gobernadas por Dios. En tercer lugar, es una gracia que se aprende en la providencia de Dios. Filipenses 4:12 dice, he aprendido el secreto, he aprendido la clave. Dios enseña contentamiento, ¿cómo? ¿Cómo crees que el Señor te enseñará el contentamiento? Él va a quitar todo aquello que tú consideras que te da el verdadero contentamiento. Por lo tanto, Él quitará tu salud. Él quitará tu dinero. Él va a agarrar tus planes y los va a estrujar, los va a tirar al suelo y los va a pisotear. Porque tus planes no son mejores que los planes de Él. Él va a quitar personas. Él va a quitar todos aquellos aspectos de la vida que tú consideras que tienen para ti o te dan seguridad. ¿Por qué? Porque mientras tú tengas eso que tú crees que te da verdadera seguridad, tu confianza va a estar en aquello que a ti te da esa seguridad, que es falsa, que es ilusoria, para que tengas lo que verdaderamente te da seguridad a ti, para que tengas aquello que es eterno, para que tengas aquello que no pasa, que no es vano, que siempre está. Entonces Él quita todo aquello que te aleja de Él. Dios enseña el contentamiento destruyendo los falsos refugios, destruyendo los falsos dioses. Tienen que ser derribados los falsos dioses. Tienen que ser derribados los falsos altares. Tienen que ser destruidos para que quede lo que verdaderamente vale la pena. En cuarto lugar, en cuanto a la naturaleza del contentamiento, es misterioso. El mundo no entiende cómo un creyente puede tener paz en medio del dolor. ¿Cómo es posible? Siempre Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el contentamiento no es algo psicológico. El contentamiento no depende de lo que tú observas, de lo que tú ves, sino que depende de Dios. Por lo tanto, podemos decir que es teológico, que es espiritual, que se desprende del conocimiento de Dios y de la identidad que tú tienes en Dios. Por eso nace de conocer quién es Dios y creer realmente que lo que Dios dice en su palabra es realmente como Él dice. Y eso es fe.
Tú puedes estar en una circunstancia que ya no aguantas. Pero recuerdas que el Señor dice, y aquí que yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Tú puedes ver a Cristo allá a la par? No lo puedes ver. Pero tu fe te dice que Él está ahí. Pero tu fe te dice que Él tiene el control de todas las cosas. Y si Él dice que Él es suficiente, entonces yo lo creo. Y eso es fe. De eso se trata la piedad, que hay es contentamiento en Él. Ahora, como segundo encabezado, permítame hablar del descontento y cuán destructivo es. El descontento es un pecado y para ello quiero basarme en el 10º mandamiento que dice, no codiciarás. Cuando una persona está descontenta, está manifestando su codicia. Está manifestando que está deseando algo que Dios en su soberanía y en su voluntad y en su poder no ha querido darle. El descontento, entonces, es un pecado. No lo tenemos que ver como una debilidad emocional, sino como lo que es un pecado. Es incredulidad contra la bondad de Dios. Es rebelión contra la soberanía de Dios. Es orgullo contra la providencia de Dios. Porque el corazón que está descontento, ¿qué es lo que constantemente está diciendo? Dios no ha sido bueno conmigo. Dios se equivocó. Dios pudo haberme dado más. Mira la ofensa, es un pecado infernal. Es una blasfemia del corazón. Porque el que está descontento siempre va a terminar acusando a Dios, que es la causa primaria de todas las cosas. Y entonces este pecado comienza a arrastrarte a otras cosas. Murmuras y dices, Dios no es tan sabio entonces. Te quejas y dices, Dios no es bueno. Codicias y dices, Dios no es suficiente. Por eso el descontento es un pecado grave. Como leíamos hace algunos meses en 1 Corintios 10:10, para que no murmuren, para que no forniquen, para que no fallen a Dios como lo hizo Israel en el desierto. Israel fue juzgado por murmurar y fueron destruidos y quedaron tendidos en el desierto. ¿Qué diferencia hay entre tú y el pueblo de Israel? Serás castigado de la misma manera si ofendes a Dios de esta manera. Este descontento va a destruir tu vida espiritual. Un corazón descontento no disfruta orar. Un corazón descontento no disfruta leer la Biblia. No disfruta congregarse. No disfruta la adoración. Nunca está de acuerdo con Dios, nunca está de acuerdo con nada. Porque es un corazón descontento. No puede tener comunión con aquel contra quien se está quejando. Escuche bien esto. Un corazón descontento jamás va a tener comunión con aquel contra quien se está quejando. Por eso el descontento va a destruir tu vida espiritual. Te va a destruir. Y Dios quiere que tu vida sea edificada y no destruida. Por eso quiere que te des cuenta de ello. ¿Qué va a producir ese descontento? Queja, crítica, divisiones, expectativas irreales. Yo creí que la iglesia bautista reformada era una iglesia top de lo top. No, hermanos, somos de lo peor. Yo creía que al ser miembro de la iglesia iba a hacer tal cosa. No cambia nada, hermanos. Seguimos luchando. Yo pensé que al estar este presidente, entonces todos íbamos a tener mucho dinero. No es el presidente. Yo creía que al tener este empleo, las cosas iban a cambiar. Y te das cuenta que sigues quejándote. Siguen habiendo críticas. Siguen habiendo divisiones.
Porque hay expectativas irreales. El descontento te produce expectativas irreales. No existen, solo están en tu mente. Por eso también el descontento afecta a la iglesia. Afecta a la iglesia. Porque produce expectativas irreales de liderazgo, de pastores, de hermanos, de la iglesia en general. Y entonces terminas comunicando un mensaje: Cristo no es suficiente. ¿Qué diría un inconverso? Yo te veo tan infeliz que digo, gracias a Dios que no soy cristiano. Comunicas al mundo que Cristo no es suficiente. Estoy bien así, porque si tú tienes a Dios y yo me siento mejor que tú, ¿para qué sigo a tu Dios? Ese descontento, hermanos, va a atormentar nuestra alma. Las bendiciones de Dios no son observadas y apreciadas. Tú no observas que tienes acceso al Padre. Para ti eso no tiene valor. Ponte a pensar, sin Cristo ni siquiera una simple oración puede ser escuchada. Y tú dices, ya, gracias Señor por estos alimentos. Y ya ni siquiera gracias como deberías. No ves una bendición en congregarte. No ves una bendición en orar. No ves una bendición en todo aquello que realmente ha sido logrado en la cruz. Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Una persona que está descontenta no puede valorar eso. No puede ver que merece el infierno y que a cambio ha recibido la bondad, la misericordia, la generosidad de parte de Dios. Nada es suficiente, nada le satisface, nada le llena. Por eso, ahí es cuando el hombre se transforma en su propio verdugo. Él solo se ve afectado. Y lo peor, hermanos, es que la envidia sale. La codicia brota y se expande. La amargura se enquista más y más en el corazón. El corazón se endurece, se cae en la mentira, porque estás descontento y tu hermano te dice, ¿cómo estás, hermano? Muy bien. Y estás mintiendo. Y se lleva a cabo el acto de la idolatría con mayor ahínco y dedicación, porque el corazón quiere algo que Dios no le dio. En tercer lugar, como tercer encabezado, ¿en qué área se manifiesta el descontento? En el hogar y la familia. Empecemos por el orden que Dios nos da. En el hogar y en la familia es donde inicialmente manifestamos el descontento. Si tuviera otra esposa, las cosas fueran distintas. Si tuviera otro esposo, las cosas cambiarían y no sería esto lo que estuviera viviendo. Si mis hijos fueran distintos, todo fuera diferente realmente. Los jóvenes dicen, ¿por qué no nací en una familia distinta? ¿Por qué no nací en una familia con dinero? Donde el problema sea, es que no sabemos a dónde ir, si a Roatán o a Cancún, y estamos afligidos, y eso quisieran que fueran los problemas. No se trata de dónde naciste, no se trata de la esposa que tienes, el esposo que tienes, no se trata de tus hijos. El problema es que estás deseando algo que el Señor, en su soberana voluntad, no ha querido darte. Él no ha querido dártelo. Él no tiene problema con haberte dado otro esposo, otra esposa. Él tiene el poder. En Éxodo 20:17 lo que se está prohibiendo es codiciar la casa y la mujer del prójimo, lo que otro tiene.
Pues el contentamiento dice: Señor, esta es la familia que tú me diste y confío que tu sabiduría y tu soberanía está empleándose aquí en esta realidad que yo tengo. En segundo lugar, también el descontento se da en la salud. Cuando yo sane, ahí seré feliz. Cuando no me duela, cuando mi cuerpo esté bien. Pero la salud es temporal y ya Dios te lo ha dicho. Dios dice que todo hombre es un soplo. Eres como la neblina. Así somos de efímeros. Pero Dios usa el dolor para humillarnos. Al apóstol Pablo le fue dejado un aguijón en la carne. No nos dice qué es específicamente. Algunos teólogos dicen ese aguijón era una enfermedad. Otros dicen era el recuerdo de que él participó en la muerte de otros cristianos y ese aguijón le atormenta. Pero el enfoque no está en qué es. El asunto es que tú también tienes un aguijón. Yo tengo un aguijón. Todos tenemos un aguijón. ¿Para qué? Para que no nos exaltemos, para que nos humillemos, porque Dios te quiere humilde. Dios te quiere orando. Dios te quiere rendido a Él. Dios te quiere a ti pidiéndole que te ayude en la situación que te encuentras. Porque Cristo es mejor que tu salud. Cristo es mejor y su misericordia es mejor que la vida. El salmista lo entendía. Él es mejor que la vida. ¿En dónde se manifiesta el descontento? En los logros y en las habilidades. Cuando me reconozcan, cuando tenga éxito, cuando me vaya mejor, cuando esté ejecutando mi instrumento delante de muchas personas, ahí voy a ser feliz. Cuando vea mi rostro en el MUPI, en la valla publicitaria, porque voy a estar dando un concierto. Muchos han logrado eso. En Filipenses 3:8, allí mismo el apóstol Pablo dice: todo lo considero como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Todo es basura. Así que los logros finalmente no pueden satisfacer también el alma. En cuarto lugar, el dinero. Ahí también se ve el descontento. Y eso es precisamente, nuestro texto base está hablando de ese descontento que hay con el dinero. ¿Y cuál es la mentira o la ilusión aquí? Más dinero es más paz. Más dinero es más satisfacción. Pero resulta que una de las características de la codicia es que nunca se sacia. ¿Usted cree que Elon Musk ya paró de producir dinero? Él no dice, ya es suficiente. Él nunca se va a acabar ese dinero. No le alcanzan los años. Tiene demasiado. Y siempre quiere más. En Hebreos 13:5, también hablando de la misma área, dice que estemos contentos con lo que tienen, porque Él ha dicho, dice, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, su presencia es mejor que el dinero. Y nuestra seguridad no está en el dinero, está en Él, porque Él es el dueño del oro y de la plata. ¿En qué otra área se manifiesta el descontento? En las relaciones y en los deseos. Yo voy a ser feliz cuando tenga un esposo. Yo voy a ser feliz cuando cumpla mi deseo. Pero el matrimonio y la soltería, hermanos, son regalos, son dones. Y la soltería también, sí, la soltería es un regalo de Dios. Pero no lo disfrutaste porque pensaste que al casarte ibas a ser feliz. El matrimonio y la soltería no son salvadores. No te salvan de nada. Así que cuando buscas satisfacción fuera de la voluntad de Dios, el resultado es que terminas
siendo dominado por aquello que crees que te trae verdadera libertad. Y te vuelves esclavo de aquello que anhelas. Aquello que te domina, eso es lo que te gobierna. Si Dios te gobierna, entonces no serás esclavo del pecado, sino que serás verdaderamente libre. Pero si pasas pensando, anhelando eso que tú crees que te va a dar la verdadera felicidad, eso te va a esclavizar y ese se convierte entonces en tu ídolo. Habiendo visto esto, entonces pasemos al siguiente encabezado. ¿Cuál es la clave del contentamiento? Él dice, he aprendido el secreto, el apóstol Pablo. Como el contentamiento es un misterio espiritual, el asunto entonces no se soluciona con terapia psicológica. El asunto se resuelve con un corazón transformado por el Señor. En primer lugar, la clave del contentamiento es Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. La historia de la redención tiene un autor y es Dios, el Padre. La historia de la redención tiene un actor principal y es Cristo. La historia de la redención tiene un guionista y director y es el Espíritu Santo. Y el Padre dirige nuestra atención a ese personaje principal que es Cristo. El Espíritu Santo dirige nuestra atención hacia ese personaje principal de la historia que es Cristo. Y hoy no es la excepción. Hoy tienes que ver a Cristo como lo más hermoso, como lo más precioso, porque en Él el Padre haya deleite, en Él el Padre haya complacencia. Por lo tanto, yo te puedo garantizar y doy mi vida por ello, de que tú solamente estarás pleno y completo si ves a Dios, a Cristo, como aquel que realmente puede darte la satisfacción plena. Cristo no es algo de lo cual yo pueda prescindir. Cristo es mi todo suficiente. Y surge un problema cuando tú le añades algo. Sí, Cristo, claro que sí, Cristo, pero también ahí está el problema. Quieres a Cristo, pero quieres algo más. Y el alma no va a descansar fuera de lo único que le produce descanso, que es Cristo. Otra clave para que estés contento es que descanses en la providencia de Dios. La providencia de Dios es el actuar de Dios en la vida del hombre. El Salmo 31:15 dice, en tu mano están mis tiempos. Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Y aún el sufrimiento, y aún la carencia, y aún la enfermedad, y aún el dolor, y aún la soledad, obra para bien. Y la pérdida de mis hijos también obra para bien. Lo que estás pasando hoy, debes de entender que Dios te eligió a ti. Él quiso que tú experimentaras esa situación que hoy estás viviendo. En este tiempo, con esas condiciones, dale gracias a Dios porque Él te eligió a ti para hacer eso. En tercer lugar, tú podrás tener contentamiento si tienes humildad. El orgulloso siempre va a exigir más. Y préstale atención a esto, mi amado hermano. El humilde, en cambio, agradece todo. La humildad es la madre del contentamiento.
La humildad es la madre del contentamiento. La humildad pare contentamiento. La humildad produce contentamiento, establece la base espiritual necesaria para que el alma descanse en la voluntad de Dios. ¿Sabes por qué? Porque elimina las exigencias del ego. El orgulloso nunca está satisfecho, pero el humilde agradece lo que tiene, porque sabe que aún lo que tiene no lo merece. Es algo que va a producir en ti contentamiento. ¿Por qué? Porque la humildad dice, yo soy un ser pobre, despreciable, yo soy un miserable, que debido a su pecado lo que merece es el infierno, la condenación eterna, la ira de Dios. Reconozco que no merezco nada bueno de las manos de Dios. Y cuando yo entiendo eso, incluso el día del juicio, si Dios quisiera lanzarme al infierno, es lo que merezco. Merezco la muerte, merezco la ira, merezco recibir el castigo. Pero aquel que es humilde dice, Señor, gracias por lo que me has dado. El Salmo 8:4 dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Hijo del Hombre para que le visites. O para que lo cuides, como dice Nueva Biblia de las Américas. ¿Qué soy yo, Señor? David decía, ¿cómo has hecho un pacto? Lo que hoy conocemos como el pacto davídico. Pero ¿quién soy yo, Señor? Si soy un miserable, soy un pecador, ¿cómo has hecho pacto conmigo? Y el creyente dice, ¿cómo yo estoy en un pacto de gracia? Si yo pequé y Cristo me ha metido en un pacto con Él, yo no merezco eso. Porque es la madre del contentamiento. Porque se rinde a los pies de Cristo y no exige nada, sino que se somete a la soberanía divina. Así que la humildad, mi hermano, va a ser lo que va a producir en ti contentamiento. No va a exigir, porque va a decir, bueno, si hoy solo hay tortilla con queso, gloria a Dios, porque ni esta tortilla con queso merezco. Cuando no tienes aquello que tú crees que debes de tener, estás fallando a aquello que Dios ha determinado para ti, que es mejor. Por eso la humildad te va a proteger contra el descontento. Va a actuar como un escudo, te va a proteger el corazón, permitiéndote seguir adelante tranquilamente con aquella paz. Es que yo sé que si el Señor no me dio aquello que yo procuraba, sé que es lo mejor. Es lo que Él quiso. Él quiso quitarme ese trabajo, gloria a Dios. Él quiso dármelo, gloria a Dios. El orgulloso es como un caballo que no ha sido domesticado. Hace un par de semanas un hermano me decía, yo conozco un hermano, no sé cómo salió la conversación, pero él me decía, yo conozco un hermano que se dedica a domesticar caballos. A él se lo da como 5 o 6 meses y ese caballo, cuando salga de ahí, va a ser distinto. Cobra como más de $1,000 por domesticar un caballo. Y me estaba acordando de eso. ¿Cómo es que se necesita domesticar un caballo? Porque el caballo sin domesticar, es agresivo, es quejumbroso, no le gusta nada. Y un corazón descontento es agresivo, quejumbroso, inconforme, salvaje, lleno de todo lo terrenal, porque eso le está dominando y le está gobernando. ¿Y qué va a hacer la humildad? Va a matar todo ese descontento, va a matar el orgullo y va a enseñar al creyente que Cristo es su favor inmerecido, que su situación actual, sea cual sea, es el resultado de la disposición justa de Dios, lo que Él ha querido.
Eso es lo que debes de tener. En cuarto lugar, la clave para el contentamiento es aferrarte a las promesas. Él ha dicho, no te desampararé, no te dejaré. Leemos en el Salmo 23, nada me faltará. En quinto lugar, está el poder de Cristo como la clave para tu contentamiento. Cuando el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no es todo lo que me proponga lo voy a lograr. No es eso. Es todo lo que Él disponga para mi vida, lo voy a poder soportar porque Él me fortalece. Aquí no habla de éxito. Aquí habla de estar contento, ya sea en la abundancia o en la escasez. Porque el Señor te dice, cuando tú le reclames, el Señor te va a decir lo mismo que le dijo a Pablo, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Confórmate con eso. Y finalmente, hermanos, el examen final. ¿Qué más necesitas para estar satisfecho? ¿Qué te hace falta? ¿Qué te hace falta? ¿Cristo más salud? ¿Cristo más dinero? ¿Cristo más familia? ¿Cristo más éxito? ¿Cristo más reconocimiento? ¿Cristo más poder? ¿Cristo más conocimiento? Cualquier cosa que tú creas que necesitas es idolatría. Retornemos al argumento final del apóstol Pablo en 1 Corintios 6, 7. Nada hemos traído a este mundo. Por lo tanto, nada podemos sacar. Llegamos sin nada, nos iremos sin nada. Pero si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Y esto corre también el peligro, como lo he dicho en otras ocasiones de otros temas, también puede ser un cliché. Cristo es todo para mí, pero no quieres estar con Él. Cristo es todo para mí, pero no quieres obedecerle. Cristo es todo para mí, pero no amas a su iglesia. Cristo es todo para mí, pero no guardas sus mandamientos. Así que el contentamiento es la evidencia de un corazón que cree en el Evangelio, que tiene fe, que cree que lo que está escrito en la palabra de Dios es real. Así que yo debo de entender que Dios va a ser más glorificado en nosotros cuando estemos más satisfechos con Él. Un corazón contento no es aquel que tiene más de este mundo, es aquel que desea menos de este mundo, porque está completo en Él. Así que Él no quiere que solamente aceptes su voluntad como una resignación, sino que te deleites en lo que Él ha decidido soberanamente darte. No solo quiere que aceptes su voluntad, quiere que te deleites en ella, que sientas gozo y paz en aquello que Él ha decidido darte y en aquello que a Él le deleita. Por lo tanto, hermanos, cultivar la virtud del contentamiento en nuestra vida es uno de los esfuerzos, y no solamente voy a decir esfuerzos, es uno de los esfuerzos ministeriales más importantes que tú como hijo de Dios y como sacerdote del reino de Dios debes de llevar a cabo. Es lo más importante, hallar contentamiento en aquel que es el todo suficiente. Reconoce que Cristo es el único objeto de suficiencia. Mira a Cristo como el río del cual puedes beber y que no se seca. Mira a Cristo como lo más importante y lo más hermoso. Descansa en la providencia soberana de Dios. Descansa en lo que Él ha decidido darte, eso es lo mejor. Ya no te resistas, ya cede, ya no estés luchando tanto. Haya complacencia en lo que le complace a Él. Lo que Él ha querido, lo que Él ha hecho,
¿Tú crees que Él va a hacer algo que le traiga disgusto? Si lo que ha sucedido es lo que le trae contentamiento a Él, mejor di, el Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Practica la humildad. Hermanos, practiquemos la humildad. Seamos humildes. Nos vamos a hacer un gran favor a nosotros mismos. No merecemos nada. Así que las migajas que caen de la mesa son dignas de agradecimiento, porque ni aun las migajas mereces. Mientras te sigas viendo como alguien que merece todo, nunca hallarás satisfacción y plenitud en el Señor. Quiero finalmente hacerte un llamado con toda solemnidad. Quiero llamarle al arrepentimiento. Si usted ha estado viviendo en el descontento, ignorando que Dios ya se dio a usted y ha estado viviendo en rebelión, arrepiéntase de su pecado del descontento y pídale al Señor que desarrolle en usted la virtud del contentamiento. Hoy es tiempo de arrepentimiento, porque todos nosotros hemos fallado en esto. Hemos fallado gravemente. Así que, hermano, no te engañes a ti mismo. Si Cristo no es tu todo es absolutamente nada. No te engañes a ti mismo. Así que el verdadero contentamiento no está en lo que tienes, sino en aquel que te tiene a ti, y es Cristo. No lo desprecies, porque el Padre haya contentamiento y gozo y complacencia en el Hijo. Haya tú también complacencia en Él. Él es suficiente para cada uno de nosotros. No necesitas aquello que tu carne y que tu mente te dice que necesitas. Si ya lo tienes a Él, realmente lo tienes todo. No te resistas. Suéltate a las manos de aquel que te ha dicho, yo no te dejaré, no te desampararé. Suéltate en sus manos y Él ha prometido sostenerte todos los días hasta el fin del mundo. Oremos. Señor, te damos las gracias por este tiempo que nos has permitido. Gracias por hablarnos, por instruirnos. Gracias por decirnos aquello que solamente tú puedes decirnos. Perdónanos, Señor, por creer las mentiras de Satanás, de la carne y del mundo, que nos llevan a pensar que hay gozo en otras cosas, cuando tú eres la fuente. Tú eres la fuente de agua viva, inagotable, de todo bien, de toda bondad, de toda satisfacción. El dinero no satisface el alma sedienta. La fama, la reputación del mundo no satisface nuestra sed. Los bienes de este mundo no satisfacen esa necesidad espiritual. Pero Cristo es suficiente. ¿Cómo no lo vemos? ¿Cómo no nos damos cuenta, Señor?
Si es tan claro en tu palabra, ¿cómo no lo vemos? ¿Cómo te desechamos? Si eres el deseado de las naciones, pero ¿qué está pasando en nosotros que no te deseamos? Si eres aquel en que el Padre haya gozo y deleite, ¿cómo nosotros podemos llegar a despreciarte? Para nosotros, los que creemos, Cristo es bello, Cristo es hermoso, Cristo es nuestro todo suficiente. Trae arrepentimiento si hemos abrazado el pecado del descontento y que nos despojemos de ello para vestirnos de contentamiento. Ayúdanos, Señor, para que nuestras ropas sean ropas de justicia, de bondad y de amor y de sumisión, porque nuestra piedad y nuestra vida evangélica debe de ir acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Por lo tanto, teniendo sustento y abrigo, estaremos contentos con ello. Ayúdanos, porque no podemos solos. Amén.